¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de tercero secundaria. Lo expuesto en este video va a tener que ser copiado en el cuaderno, chicos. El tema que vamos a ver son los ángulos. Los ángulos. El ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos con el mismo origen. Entonces yo tengo mi figura donde tengo dos rayos OA y OB. Y el punto de intersección viene a ser O, donde O se le conoce como vértice y OA y OB va a ser los lados. La notación matemática para el ángulo simplemente sería un angulito pequeño A o B, o también puede ser el angulito pequeño B o A. Esa forma de representar el ángulo. Y el valor numérico que se le asigna a ese ángulo vendría a ser medida del ángulo A o B. En este caso se representa por una letra M agregado al ángulo A o B. Eso me indica que es medida del ángulo A o B, donde el valor en este caso va a ser alfa. Bisectriz de un ángulo. La bisectriz es aquel rayo ubicado en el interior del ángulo, cuyo origen es el vértice de dicho ángulo. Entonces yo tengo un ángulo A o B, A o R, la cual trazo un rayo en el medio. Esa línea va a ser bisectriz, característica bisectriz que divide el ángulo en dos ángulos, por ejemplo el ángulo AOX y XOR. Entonces me dice que OX bisectriz del ángulo AOR. ¿Cuál es la característica? Que esos dos ángulos que están aquí, AOX y XOR, van a ser iguales. Clasificación. Tenemos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Tenemos el ángulo convexo, aquellos ángulos que están entre 0 y 180 grados. Tenemos el ángulo agudo, que es el ángulo que es menor a 90 grados y a su vez mayor a 0 grados. Tenemos el ángulo recto, aquel ángulo que la medida es 90 grados. También se representa por un cuadradito. Tenemos el ángulo obtuso, aquel ángulo que es mayor a 90 grados y a su vez menor a 180 grados. Tenemos el ángulo llano, es aquel ángulo que es simplemente una línea recta, donde la medida de ese ángulo es igual a 180 grados. Tenemos el ángulo no convexo, es aquel ángulo que es mayor a 180 grados y es menor a 360 grados. Por ejemplo, acá tenemos la figura. Nosotros ya vimos la medida de este ángulo, que es un ángulo convexo. La otra parte que viene a ser todo esto, a ese ángulo se llama no convexo. Tenemos el ángulo de una vuelta, que viene a ser una vuelta completa. Cuando el rayo gira, una vuelta completa. Llega a su mismo punto de origen. Es el ángulo de una vuelta. Su medida es 360 grados. Tenemos que también las medidas de acuerdo a la posición de sus lados. Tenemos el ángulo adyacente. Es aquel ángulo, son aquellos ángulos donde tienen el mismo vértice y un lado en común. O sea, yo tengo mi ángulo aquí, AOB, y el ángulo BOC. Como te pueden percatar, tiene un punto de origen, o sea, un mismo vértice. Y tiene un lado en común, que es OB. Cuando sucede esto, estos dos ángulos son adyacentes. Los ángulos consecutivos son dos o más ángulos que son adyacentes. Entonces, acá me dice que en la figura los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos, porque tienen un lado en común y el mismo vértice. También tenemos ángulos opuestos por una vértice. Si yo tengo dos rectas que se cruzan, me forma en un mismo punto O, que viene a ser vértice, me forman dos ángulos por aquí. Entonces, la característica del ángulo opuesto por el vértice es que el ángulo que está aquí, que es alfa, con el ángulo que está aquí, que es beta, alfa y beta van a ser iguales. Tenemos una nota. Tenemos un ángulo recto, de la cual se ha dividido en dos ángulos. Si yo esos dos ángulos los sumo, esos valores va a ser igual siempre a 90 grados. Si yo acá tengo un ángulo llano, de la cual se han dividido tres ángulos. Si yo sumo la medida de esos ángulos, eso debe ser igual a 180 grados. Acá tenemos un ángulo que gira completamente, que tiene a su vez cuatro ángulos. Yo al sumar la medida de esos cuatro ángulos, eso va a ser igual a 360 grados. Esos datos ya lo debemos saber.
O sea, cuando es ángulo recto, ya sabemos cuánto vale, 90. Ángulo llano, sabemos que vale 180. Y ángulo de una vuelta, sabemos que vale 360 grados. Tenemos, de acuerdo a la suma de sus medidas, tenemos los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos adyacentes que equivalen o su suma es igual a 90 grados. O sea, acá tengo un ángulo recto que mide 90 grados, de la cual se divide en dos ángulos, AOM y MOB. Ahora yo puedo decir que la medida del ángulo AOM más MOB es igual a 90 grados. Entonces sería que alfa más beta es igual a 90 grados. Si yo despejo beta, al otro lado lo mando, me quedaría que alfa es igual a 90 menos beta. Ese valor de alfa se puede convertir como el complemento de beta. Entonces el complemento beta me diría que es 90 menos beta. El complemento me indica lo que le falta a beta para hacer 90 grados. O sea, si yo observo la figura, este es mi ángulo beta y este es mi ángulo alfa. Perdón, la medida alfa. Este valor alfa es lo que le falta a beta para llegar a ser 90 grados. Eso es lo que me indica el complemento. Lo que le falta a un ángulo para llegar a ser 90 grados. ¿Y cómo representa eso? Mediante una resta. De la misma forma el suplemento. Son dos ángulos adyacentes cuya medida suman 180. O sea, todo es 180. Entonces la medida del ángulo AOC más COB es igual a 180. Sumaría entonces alfa más beta es igual a 180. Beta lo paso a restar y me quedaría que alfa es igual a 180 menos beta. En este caso, cuando es 180, se convierte a suplemento. Entonces el suplemento de un ángulo va a ser igual a 180 menos el mismo ángulo. Es lo que le falta al ángulo para hacer 180. Si yo tengo el ángulo beta, entonces alfa va a ser el suplemento de beta. O sea, lo que le falta a beta para llegar a ser 180. Acá tenemos una nota cuando sumamos y restamos ángulos. Cuando yo tengo ángulos consecutivos, por ejemplo, tengo el ángulo AOB y BOC, esos dos ángulos son consecutivos. Me pide hallar todo el ángulo de este A hasta C. Cuando yo veo dentro del ángulo que me piden dos ángulos, esos dos ángulos yo los voy a sumar para obtener el ángulo total. Entonces acá diría que X va a ser igual a alfa más beta. ¿Cuándo voy a restar ángulos? Resto ángulos cuando el valor que yo quiero está dentro de un ángulo mayor, en este caso alfa. En este caso X va a ser igual al ángulo más grande, o sea alfa, menos el otro ángulo que le complementa, que sería beta. O sea, X va a ser igual al ángulo mayor, alfa menos el otro ángulo beta. ¿Cuándo voy a aplicar resta? Cuando el ángulo que yo quiero está dentro de otro ángulo más grande. Chicos, acá hay ejercicios que se va a desarrollar en un momento. Tenemos en total 9 ejercicios. Y acá tienen su actividad domiciliaria para que lo desarrollen en el cuaderno. Vamos a comenzar con los ejercicios. Ejercicio número 1. Me pide calcular X y me da el gráfico. Entonces vamos a desarrollar. Yo observo en el gráfico que acá hay un cruce de rectas. Entonces voy a aplicar ángulo opuesto por una vértice. Entonces yo digo que el ángulo X va a ser igual a beta más 4. Entonces yo digo acá que X va a ser igual a beta más 4. Es una ecuación que voy a usar. Ahora, yo observo en el gráfico que acá hay un ángulo llano, 180 grados. Entonces, yo voy a decir que 3 beta más 8 más beta más 4 es igual a 180. Entonces yo pongo que 3 beta más 8 más beta más 4 es igual a 180. 3 beta más beta, 4 beta, más 8 más 4 sería 12, igual a 180. Tendría que 4 beta
4 beta es igual a 12, pasa a restar, sería 168 grados. Si 4 va a pasar a dividir, entonces el valor de beta va a ser igual a 42 grados. Ya tengo el valor de beta. A mí me piden hallar x. Voy a poner ecuación número 1. Entonces yo digo de la ecuación número 1, tengo que x es igual a beta más 4. Entonces x va a ser igual a beta, que vale 42 más 4. X es igual a 46 grados. Es la respuesta para el número 1. Ejercicio número 2. Me dice, los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos. Entonces yo colocaría el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD. Esos ángulos dicen que son consecutivos. Me dicen que la medida del ángulo AOC es 45. Entonces yo veo que AOC, este ángulo de acá, es 45. Me dicen que la medida del ángulo BOD es 53. Este ángulo de aquí es 53. Y me dicen que la medida del ángulo AOD es 82. O sea, AOD, todo esto, o sea, más o menos es esto. Todo eso vale 82 grados. Me pide hallar la medida del ángulo BOC. Me piden hallar este ángulo acá, X. Entonces vamos a desarrollar. Quiero que presten atención aquí, chicos, porque vamos a operar usando resta de ángulos. A ver, yo tengo acá mi gráfico de ángulos. Dicen que todo esto vale 82. La medida del ángulo AOD vale 82. Veo que la medida del ángulo BOD vale 53. La medida del ángulo AOC vale 45. Observen, chicos, aquí. Yo tengo acá la medida del ángulo BOD, que vale 53. Miren, este ángulo vale 53. Pero yo sé que desde aquí hasta acá vale 82. O sea, 53 le falta una medida de ángulo para que llegue a 82. A 53 le agrego un ángulo para que llegue a 82. Para saber esa medida simplemente voy a hacer resta de ángulos. Entonces sería 82, le voy a quitar 53 para tener este ángulo. Entonces tendría que 82 menos 53 es igual a 29. Entonces acá lo voy a poner. Vamos a ir a la medida del ángulo AOB. Esto es igual a la medida del ángulo más grande, o sea, AOD, la medida del ángulo AOD menos, o sea, todo esto menos BOD, o sea, sería la medida del ángulo BOD. Entonces, esto quedaría la medida del ángulo AOB, sería igual, la medida del ángulo AOD vale 82, menos la medida del ángulo BOD vale 53. Entonces la medida del ángulo AOB es igual a 29. Se acaba a ser, este angulito de acá va a ser 29. Ahora, observa esto. Si yo veo la medida del ángulo AOC, o sea, solamente este angulito de acá, ese ángulo tiene una medida que vale 45. O sea, esto desde A hasta C vale 45. Pero dentro de ese ángulo hay el valor de X, que es lo que me piden. Y el otro ángulo, o sea,
esta medida, o sea, BOC vale X. Y el angulito que está acá, X. Con este angulito me va a dar 45. Pero este angulito yo sé cuánto vale, que es 29. Entonces, ¿qué aplico aquí? De nuevo, resta de ángulo. O sea, 45, le voy a quitar el valor de 29 para obtener X. Entonces yo digo aquí que la medida del ángulo BOC va a ser igual a la medida del ángulo AOC, o sea, todo este ángulo que vale 45, menos la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo BOC, que viene a ser X, va a ser igual a AOC, o sea, X está dentro del ángulo AOC, que vale 45. Esto le voy a quitar el ángulo que le complementa a BOC, que es 29. Entonces yo tendría que X va a ser igual a 45 menos 29. Esto sería igual a 16 grados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si tiene los ángulos consecutivos AOB y BOC. Entonces acá tengo el ángulo AOB y BOC. Esos ángulos son consecutivos. Me dice, se tiene los ángulos, siendo OM bisectriz del ángulo AOC. Entonces, de AOC trazo una bisectriz, más o menos por aquí. Esta va a ser rayo OM. Eso va a ser la bisectriz. Característica de la bisectriz, que divide un ángulo en dos partes, en dos ángulos iguales. Como esto es la bisectriz de AOC, quiere decir que el ángulo que está acá va a ser igual a la medida de este ángulo de aquí. Tienen la misma medida. ¿Qué más me dice el ejercicio? Me pide hallar la medida del ángulo BOM. BOM, o sea, me pide hallar este angulito, que lo voy a poner X. Me dan de dato que la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOB más 80 grados. Entonces, vamos a desarrollar. Como me dicen que OM es bisectriz, recuerda que divide el ángulo en dos ángulos iguales. M es bisectriz de AOC. Se ha dividido en este ángulo y en este otro. Esas medidas van a ser iguales. Si acá le puse X, al ángulo de acá le puedo poner otro valor. A la medida de AOB le pongo un valor. Por ejemplo, le pongo alfa. Entonces, la medida del ángulo AOM, todo esto está formado por X y alfa. O sea, sería X más alfa. Pero como este ángulo es igual a esto por la bisectriz, este ángulo también va a ser X más alfa. Entonces reemplacemos el dato que me dan. Me dice la medida del ángulo BOC. ¿Dónde está BOC? BOC. BOC sería X más X más alfa. Sería X más X más alfa. Esto va a ser igual a la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB. ¿Cuál sería? AOB. Está formado por simplemente alfa. Esto más 80 grados. Alfa en ambos lados se va a eliminar. Me quedaría simplemente X más X. Pero X más X es igual a 2X. Esto es igual a 80 grados. Ese 2 va a pasar a dividir. X va a ser igual a 80 entre 2, 40 grados. Sería la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B. Entonces sería A o B
y el ángulo BOC. Me dicen que esos ángulos son consecutivos. Me dicen respectivamente. AOB y BOC. Me dicen que esos ángulos son consecutivos. Dice que se trazan sus bisectrices OM y ON. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar la bisectriz primero OM, que va a ser del ángulo AOB. O sea, más o menos voy a trazar su bisectriz. Este va a ser OM. Característica de esa bisectriz, yo les había comentado que divide el ángulo en dos ángulos que son iguales. O sea, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo. Me dice que también se traza la bisectriz ON. ON que es del bisectriz del ángulo BOC. O sea, más o menos por aquí. ON. Entonces, si es bisectriz, el ángulo que va a estar aquí va a ser igual al ángulo de aquí. Y me dicen hallar AOC. O sea, me piden hallar todo esto. Me piden hallar AOC. Todo esto me piden. Y me dan de dato que la medida del ángulo, AON más la medida del ángulo MOC es igual a 96 grados. Vamos a desarrollar eso. Como me dicen que OM es bisectriz, entonces los dos ángulos formados por esa bisectriz, o sea, el ángulo AOM y MOB, van a ser iguales. Entonces le pongo alfa y alfa. Como ON es bisectriz de BOC, entonces estos dos ángulos que se han formado van a ser iguales. O sea, le pongo beta, acá también va a ser beta. A mí me pide hallar todo esto. X. O sea, necesito sumar alfa más beta y más beta. Tengo que saber los valores de alfa y beta. Vamos a usar el dato. Me dicen que la medida del ángulo AON más la medida del ángulo MOC es igual a 96. ¿Cuánto vale el ángulo AON? Observemos el gráfico. AON, o sea, todo esto, que viene a ser beta más alfa más alfa. O sea, sería 2 alfa más beta. Esto sería más, vamos a ver la medida ahora del ángulo MOC. ¿Dónde está MOC? MOC, o sea, de todo esto. Está formado por alfa, beta y beta. Serían 2 alfa más beta más beta. Sería más alfa más beta, 2 beta. Esto es igual a 96. 2 alfa más alfa, 3 alfa más beta más 2 beta, 3 beta. Eso es igual a 96. Factorizando me quedaría 3. Ambos tienen 3, saco ese 3 y me quedaría una suma, que sería igual, que es alfa más beta. Esto es igual a 96. Ese 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y tendría que alfa más beta es igual a 32. Ya sé el valor de alfa más beta. Pero nosotros, ¿qué nos piden? Nos piden la medida del ángulo AOC, que es X. O sea, X aquí va a ser igual. El ángulo AOC, todo esto, si puedes percatarte, está formado por 4 ángulos. AOM, MOB, BON y NOC. O sea, sería la suma de cada uno de esos ángulos. Sería alfa más beta y más beta. Acá sería 2 alfa de frente más 2 beta. Acá factorizando sería X igual a 2 por alfa más beta. He factorizado, a ambos le saqué el 2. Me quedó la suma de alfa más beta. Pero yo sé cuánto vale alfa más beta. Sería X igual a 2 alfa más beta. Aquí es igual, acá está. Mira, vale 32. Entonces sería 2 por 32. Entonces X aquí va a ser igual a
64 grados. Es la respuesta para la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen calcular x y me dan el gráfico. Entonces, vamos a hallar el valor de x. Y puedo observar en el gráfico que acá tengo un ángulo llano y acá también tengo un ángulo llano. Entonces, vamos a aplicar la suma para un ángulo llano. A ver, vamos a nombrar, a ver, acá lo voy a llamar A, O, B, C, D, E y F. Entonces voy a observar el ángulo AOD, que es un ángulo llano. Entonces yo digo, medida del ángulo AOD es igual a 180 grados. Ese ángulo está formado por ¿cuántos? 1, 2, 3 ángulos. Son ángulos consecutivos, sumamos y me va a obtener 180. Entonces tendría 4 beta más x más 3 beta. Esto es igual a 180. 4 beta más 3 beta tengo 7 beta más x igual a 180. Eso lo voy a dejar. Lo voy a tener como ecuación número 1. Ahora, yo observo ahora el ángulo BOF, ángulo llano. Entonces también digo, la medida del ángulo BOF es igual a 180 grados. Entonces, ese ángulo está formado por 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. Vamos a sumar esos ángulos y igualar a 180. Pero acá observas en la figura que acá hay un ángulo que no te dan. Este de aquí, no sabes su valor. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Observa la figura y ves que acá hay un ángulo recto, 90 grados. Entonces quiere decir que este ángulo de acá, todo eso vale 90 grados. Entonces ya tengo 3 ángulos que voy a sumar. 2 beta más 90 más x. Todo eso es igual a 180. Entonces tendría que 2 beta más 90 más x es igual a 180. 90 va a pasar a restar, me quedaría 2 beta más x es igual a 90 pasa a restar, 180 menos 90, 90. Entonces esto es mi ecuación número 2. Voy a juntar las ecuaciones. Ecuación número 2. Voy a juntar las ecuaciones. Entonces tendría 7 beta más x igual a 180. Y abajo tendría la otra ecuación, 2 beta más x igual a 90 grados. Junté las dos ecuaciones. Vamos a operar esas dos ecuaciones. En este caso quiero hallar x, pero veo en las dos ecuaciones que me va a ser un poco complicado eliminar las betas. Lo que puedo hacer es eliminar las x. ¿Cómo elimino? Restando. Voy a restar ambas ecuaciones. Entonces tendría 7 beta menos 2 beta, 5 beta. X menos x se elimina. Me quedaría 180 menos 90. Sería igual a 90. 5 pasa a dividir, entonces tendría que beta es igual a 18. Entonces ya tengo el valor de beta. Ahora voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Voy a reemplazar en la ecuación 2, porque lo veo más fácil. Entonces sería reemplazando, tendría que 2 beta más x es igual a 90. Entonces tendría que 2, pero el valor de beta ¿cuánto es? 18. Sería 2 por 18 más x igual a 90. 2 por 18, 36 más x es igual a 90. 36 pasa a restar y sería igual x igual a 54 grados. Eso va a ser mi respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, halle la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos
AOB y COD. Me pide ya las bisectrices de eso. Entonces tengo que trazar bisectrices. Voy a trazar una bisectriz por aquí y una otra bisectriz por acá. Pero antes de trazar las bisectrices tengo que saber los valores que tiene cada uno de estos ángulos. Entonces, este tipo de ejercicio ya lo vimos anteriormente. En este caso veo que hay ángulos que están dentro de ángulos más grandes. Voy a aplicar resta de ángulos. Entonces, yo sé que el ángulo AOD es un ángulo llano, 180 grados. Ahora, observa esta parte aquí. Si yo sé que todo esto vale 180, pero yo tengo que de acá, del ángulo D hasta B, vale 120. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 180? Simplemente resta 180 menos 120. Sería 60 grados. Demuéstralo a ver. 120 más 60 es igual a 180. Ahora, recuerda que estos ángulos 60 lo puedo también representar por aquí. 60 grados. Es lo mismo. 60 aquí o 60. Es lo mismo. Como esto es 60 grados y yo sé que de aquí hasta aquí es 70, a 60 le falta un ángulo para que llegue a 70. ¿Qué ángulo sería? 10 grados. 60 más 10 es igual a 70. Otra forma de hallar sería 70 menos 60 es igual a 10. Ahora, quiero que observes algo. Desde el ángulo BOD, todo esto vale 120. Pero acá, este angulito de acá vale 10. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? Si yo sé que desde aquí hasta acá es 120. Entonces sería resta de ángulo, porque este ángulo de acá está dentro del ángulo que vale 120. Entonces restaría 120 menos 10, me queda el ángulo de acá, que sería 110. 110 más 10 más 110 es igual a 120 grados. Ya completé los ángulos. Entonces lo que voy a hacer es volver a graficar. Voy a volver a graficar. Entonces tendría más o menos así. Donde esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser D. Ahora me dicen a mí las bisectrices. La bisectriz de A o B sería este rayo que le voy a llamar M, por acá otra bisectriz que le voy a llamar N. A mí me piden hallar esta medida. Esto le pongo X. Ahora, yo sé cuánto vale el ángulo AOB. ¿Cuánto valía? AOB vale, acá está, 60. Pero como se trazó la bisectriz, se ha dividido en dos ángulos que son iguales. O sea, sería 60 entre 2, sería 30, 30. El ángulo que está aquí, yo ya sé cuánto vale. El ángulo BOC, acá está, mira. BOC vale 10. Entonces acá se queda con 10. El ángulo COD, acá faltó la O. COD, ¿cuánto vale? Mira, COD vale 110. Divides en dos ángulos que son iguales, porque la bisectriz divide a dos ángulos que son iguales. El ángulo de acá sería 55. Y acá también va a ser 55. Entonces, el valor de X a qué va a ser igual. X está formado por los ángulos de 30, 10 y 55. Voy a sumar. Entonces sería 30 más 10 más 55. Entonces, 30 más 10 más 55 sería 95. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, me dan un texto y lo voy a tener que plantear. Son complemento y suplemento de ángulos. Entonces me dice, la diferencia entre el suplemento y complemento de un ángulo, o sea, me hablan de un ángulo, entonces yo voy a colocar acá
sea el ángulo, con el ángulo que voy a trabajar es con alfa. Me dice, la diferencia no te olvides que es una resta entre el suplemento y el complemento de un ángulo, o sea, el ángulo alfa. Dice que la palabra es significa igual 6 veces, o sea, 6 por algo, dicho ángulo, o sea, 6 por dicho ángulo, o sea, 6 veces dicho ángulo, 6 por alfa. Me piden hallar el suplemento y el complemento del ángulo. Entonces vamos a hallar primero el valor del ángulo. Entonces, yo sé que el suplemento de un ángulo, ¿a qué es igual? Es igual a 180 menos el ángulo, o sea, alfa. Sería menos, que lo voy a poner entre paréntesis, porque el menos afecta. El complemento del ángulo alfa. El complemento es 90 menos alfa. Esto es igual a 6 alfa. Vamos a desarrollar, tendría 180 menos alfa menos 90, menos por menos, más alfa. Es igual a 6 alfa. Yo tengo acá que menos alfa más alfa se elimina. 180 menos 90 es igual a 90. Esto es igual a 6 alfa. 6 va a pasar a dividir. Entonces alfa va a ser igual a 15. Ya tengo el valor de alfa. Ya sé cuánto vale alfa. Pero nosotros, ¿qué nos piden? Nos piden el suplemento del complemento de dicho ángulo. Entonces sería el suplemento del complemento del ángulo que vale 15. Esto va a ser igual al suplemento. El complemento, ¿cuánto sería? O sea, el complemento sería 90 menos 15. Sería 90 menos 15. Sería igual al suplemento. 90 menos 15 sería 75. Ahora el suplemento, ¿qué es igual? 180 menos 75. 180 menos 75 es igual a 105 grados. Esa es la respuesta para la número 7. Ejercicio número 8. Me dice, la medida de dos ángulos suplementarios. O sea, me mencionan dos ángulos. Te voy a colocar sea los ángulos. En este caso voy a tomar alfa y beta. Me dice, esos dos ángulos son suplementarios. O sea, quiere decir que alfa más beta es igual a 180 grados. Me dice que son entre sí como 3 es a 7. O sea, están en la relación, o sea, alfa sobre beta están en la relación de 3 a 7. Pide hallar el complemento del menor ángulo. Entonces, tengo que hallar el menor ángulo y saco su complemento. Entonces, a simple vista yo puedo observar que alfa es a 3 como beta es a 7. Entonces, entre alfa y beta se nota que el menor va a ser alfa. Entonces, cuando yo tengo esta relación, siempre es igual a una constante. En este caso, lo voy a igualar a k. Entonces, ¿qué tendría aquí? Que alfa va a ser igual a 3k. Y beta va a ser igual a 7k. Pero me dice que la suma de todos los ángulos es igual a 180. Entonces, yo tengo que alfa más beta es igual a 180. Pero alfa vale 3k. Más beta vale 7k. Esto es igual a 180. 3k más 7k es igual a 10k. Esto es igual a 180. Entonces el valor de k, ¿cuánto es igual? A 18 grados. Ya tengo el valor de k. Entonces ya puedo saber cuánto vale el menor ángulo. Sería 3 multiplicado por k, pero k ¿cuánto vale? 18.
Entonces 3 por 18 sería 54 grados. Pero a mí me piden hallar el complemento del menor. Entonces nos piden el complemento del menor, que viene a ser alfa. Sería el complemento de 54 grados. Esto va a ser igual a 90 menos 54. ¿Cuánto sería eso? Sería igual a 36. Esa es la respuesta para el ejercicio número 8. Vamos a hacer el ejercicio número 9. Ejercicio número 9. ¿Qué me dice el ejercicio número 9? Me dice, la suma de las medidas de dos ángulos es 80. Me hablan otra vez de dos ángulos. Entonces yo coloco acá, sea los ángulos. Esos ángulos van a ser alfa y beta. Me dicen que la suma de la medida de esos ángulos es 80. O sea, si yo sumo alfa más beta, eso es igual a 80 grados. Y me dicen que el complemento de la medida del primero, o sea, el primer ángulo va a ser alfa. El complemento del primero es igual al doble, o sea, 2 por algo, de la medida del segundo. O sea, el primer ángulo, segundo ángulo. Es el doble del segundo ángulo, o sea, de beta. Me pide calcular la diferencia de dichos ángulos. Me pide hallar la resta de esos dos ángulos. Entonces vamos a desarrollar esto. El complemento, que es igual al complemento de un ángulo, es 90 menos alfa. Esto es igual a 2 beta. Si 2 alfa pasa a sumar al otro lado, entonces tendría que 2 beta más alfa es igual a 90 grados. Entonces, yo veo que acá tengo ecuación número 1. Ecuación número 1. Y acá tengo otra ecuación. Ecuación número 2. Voy a juntar las ecuaciones. Entonces tendría aquí que 2 beta más alfa es igual a 90 grados. Y el otro ángulo sería beta más alfa es igual a 80. Dos ecuaciones con dos variables. Lo que voy a hacer aquí es operar. En este caso veo que alfa es más fácil de eliminar, entonces voy a restar. Entonces quedaría 2 beta menos beta, beta. Alfa menos alfa se elimina. 90 menos 80 es igual a 10 grados. Entonces ya tengo el valor de beta. Voy a reemplazar en uno de los ángulos, en una de las ecuaciones, para hallar el otro ángulo. Voy a reemplazar en la ecuación número 1. Reemplazando en la ecuación número 1. La ecuación número 1 es alfa más beta es igual a 80. Sería alfa más beta vale 10. Esto es igual a 80 grados. Entonces alfa va a ser igual a 70 grados. Ya tengo el valor de alfa. A nosotros que nos piden la diferencia. Nos piden alfa menos beta. Pero alfa ¿cuánto vale? Vale 70. Menos beta vale 10. Eso es igual a 60 grados. Esa es la respuesta para el número 9.